Buenas noches a todos, bienvenidos en esta noche, hoy 30 de septiembre, ya jueves 30 de septiembre, ya se nos fue el mes de septiembre, el año corre rápidamente y nuestros afanes y nuestros anhelos para fin de año o para este año, puede ser que usted diga ya se me va cortando el año y ya no me va llegando, ¿verdad? Ya no me va dando tiempo, pero aún hay tiempo para cumplir no nuestros afanes, sino nuestros anhelos y siempre que estén cimentados en Jesucristo, nuestro Señor. Hoy desde el Ministerio Graceland es mi primera noche por acá y estoy muy bendecido, ¿verdad? Esto bendice sumamente mi vida, mi casa y bendice mucho también al Ministerio Graceland Internacional Costa Rica y que también tiene su sede en Carolina del Norte, allá con nuestros pastores. Desde toda la familia Graceland les enviamos un saludo a usted, a su familia, a todos los que están viendo esta transmisión a través del celular, de su tableta, de su computadora, de como sea que usted lo esté viendo. Ojalá que este momento que vamos a tener de palabra, de estudio, pues sirva para su vida como ha servido también para la mía y como seguirá sirviendo para mi vida. Vamos a leer juntos, quiero que usted me acompañe al libro del Éxodo, ¿verdad? El libro del Éxodo escrito por Moisés, en el Éxodo 3, capítulo 3, y el versículo 3, dice así el versículo 3, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. En ese momento Moisés era un hombre casado, era trabajador, ¿verdad? Trabajador de su suegro Yetro, ¿verdad? Era como usted y como yo, que hoy trabajamos, que hoy tenemos que corre todos los días, de lunes a viernes o de lunes a domingo, que hoy tenemos corre y que estamos inmersos en esa realidad del vamos, venimos, del trabajo. O sea, como usted y como yo, estamos metidos en un andar diario. Y Moisés en ese momento pues pudo renunciar a ser un príncipe egipcio, ¿verdad? Él supo la verdad, supo su ascendencia, supo su origen y dijo, yo renuncio a esto para ser de lo que realmente soy, ¿verdad? Entonces él aparece en este versículo como un humilde pastor de ovejas en las regiones del Sinaí. Esta palabra confirma lo que el escritor decía y escribe también en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículos del 24 al 26, que dice así, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, quiere decir que para aquellos tiempos Moisés, sin todo lo que nosotros hemos percibido hoy en día de las Escrituras, todo lo que podemos estudiar, todos los estudios teológicos, en aquellos días Moisés ya podía percibir que era más gloria no ser el príncipe de Egipto que serlo. Entonces podemos entender que Moisés era un hombre sabio, ¿verdad? Que era un hombre estudioso también, pero que a nivel de su estudio, de toda su capacidad, de todo su poder, él decidió renunciar por buscar algo que él no había descubierto, pero había algo en su corazón que le daba un llamado. Y por eso Moisés estuvo llamado en ese momento donde dice que hay una zarza ardiendo. Y en el versículo 2, ¿verdad? Dice, y se le apareció, de esto del Éxodo, en el versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Vuelvo a repetirlo, en una llama de fuego en medio de una zarza. No quiere decir
que todo el árbol estaba ardiendo, ¿verdad? Había una llama en medio del árbol. Y él miró y vio la zarza, y la zarza no se consumía. Bueno, es probable que Moisés estaba acostumbrado a ver cómo el fuego consumía los objetos, consumía la madera, consumía la tela, pero era sorpresivo para él encontrar que algo no se consumía con el fuego. Era sorpresivo para ver que algo ardía, pero no se consumía, no se quemaba. Entonces, él se quedó esperando, ¿verdad? Dice la palabra que él se queda esperando, porque me imagino que la reacción de él es ver en qué momento se consumía esa zarza. Pero el tiempo pasa y sigue observando que el árbol no se consume. En palabras, podemos decir de San Agustín, dice que los milagros no son contrarios a la naturaleza. A veces pensamos que los milagros son antinaturales. No, los milagros solo son contrarios a nuestra percepción de la naturaleza. Es decir, lo que conocemos hoy, el comportamiento de la naturaleza, es producto de estudios de hombres y mujeres que han estudiado la naturaleza, que han estudiado el comportamiento humano, que han estudiado el comportamiento de los animales, que han estudiado el comportamiento de las plantas, y nosotros los conocemos desde esa óptica. Pero para Dios hay una óptica diferente. Y Moisés se topa exactamente con que esa naturaleza que debía quemarse, que debía consumirse con el fuego, no se estaba consumiendo. Entonces, en el versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa que la zarza no se queme. Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Tal vez si hubiera sido yo, le soy sincero, si hubiera visto que una llama en medio de una zarza me habla, yo me hubiera asustado y me hubiera, como dicen, petrificado en ese momento, ¿verdad? Pero qué tremendo que Moisés respondiera, heme aquí. La presencia del Señor en medio de este árbol que no se quema es un tipo de la presencia de Dios en la iglesia. Esta figura es extraordinaria porque nos manifiesta en el fuego, ¿verdad? Que nos hace ver la gloria de Dios manifestada, pero también en medio de ella manifiesta su promesa de estar siempre permanente con la iglesia. Es decir, esa zarza siempre estará ardiendo con la presencia de Dios. Que usted y yo la podamos ver, que usted y yo la podamos notar, que usted y yo la podamos admirar, eso depende de nuestra percepción en ese momento. Eso depende de hacia dónde estemos viendo, si hacia el lado contrario a la montaña o hacia la montaña donde está la zarza ardiendo. Y dice en Apocalipsis 1:20, haciéndole recepción a esto, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vemos acá cómo hace referencia a fuego, cómo hace referencia a luz y cómo hace referencia a que el fuego permanece con la iglesia. Versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahí cualquiera podría pensar, quitarse las sandalias, bueno, como cuando uno llega a una casa con alfombras muy cuidadas que le dicen, bueno, quítese los zapatos, no se preocupe, voy a andar en medias, ¿verdad? Uno puede pensar de que simple y sencillamente es para cuidar que el piso no sea ensuciado. Uno puede pensar de que el Señor no quería que le tocaran, que le ensuciaran el piso del lugar. No. Lo que el Señor quiere decir en ese momento es que le dice a Moisés, quita
de ti los conocimientos, las preocupaciones, los prejuicios, los temores, los estereotipos, inclusive las mismas imágenes que Moisés podría tener en ese momento de Dios, las mismas dudas, todas ellas reflejos imperfectos de su realidad que ante Dios era absolutamente trascendente. Es decir, cuando el Señor le dice a Moisés, quítate las sandalias, le está diciendo, despójate de todo, despójate de todo. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta cuando nos enfrentamos al Señor. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Si llegamos bien capacitados, si llegamos bien preparados para adorar, si somos preparados para alabar, si somos preparados para dar una palabra, si en ese momento somos pastores, o somos profetas, o somos predicadores, o somos apóstoles, o somos misioneros. Para el Señor eso no es importante. Para el Señor lo importante es que usted y yo seamos nosotros mismos, seamos auténticos, que lleguemos desnudos a su presencia. Como un niño cuando nace, que nace desnudo, ¿verdad? Nadie lo ve mal, nadie lo ve mal. Para así el Señor, cuando nosotros llegamos a su presencia, desnudarnos de nuestros conocimientos, de nuestros prejuicios, de nuestros estereotipos, de lo que creemos, de lo que hemos aprendido, de nuestras costumbres, de nuestras dudas, de nuestras preocupaciones. Así es como tenemos que llegar ante los ojos de Dios. Y así es que como el Señor le pide a Moisés, quítate las sandalias, ¿verdad? Entonces, despejar el alma de todo concepto que tengamos. A veces nos llenamos con la vida, no solo en la vida normal, sino en la vida cristiana, nos llenamos de conceptos, de doctrinas, de dogmas, y al final de cuentas eso nos va haciendo más pesados. Y a Dios le interesamos un poquito ligeros, porque con lo pesados nos va costando desplazarnos, nos va costando caminar. Pero cuando estamos livianos, el Señor nos conduce fácilmente. Dice el versículo 6 del capítulo 6 de Mateo, dice, tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Acá este versículo habla igualmente del tema de quitarse las sandalias, entrar en un lugar privado, de despojarse de todo, ¿verdad? Y que es un Padre que está en lo secreto. Ahí uno no tiene que pensar en que si el hermano que está a la par mía, que si mi esposa, que si mi esposo me está escuchando orar, que si el pastor, que si el grupo de oración me está escuchando orar. No. Usted en lo secreto, usted en lo íntimo, ahí usted se desprende totalmente y se encuentra con ese Dios que lo va a recompensar, dice la palabra. Quitar las sandalias y cerrar la puerta del aposento son imágenes que corren paralelas, nos llevan al mismo punto. Para entrar en un diálogo amoroso con el Señor es necesario dejar atrás el mundo en el que vivimos y el mundo que refleja nuestras almas, ¿verdad? Todas esas imágenes, todo ese ruido que hay en nuestras mentes, hay que dejarlo atrás, hay que ponerlo. Uno cuando tiene que orar, uno tiene que casi que vaciar su mente, porque a veces uno está orando y está pensando en las deudas, pensando en los problemas, pensando en los hijos, pensando en muchas cosas. Y ahí el Señor nos ve que no estamos en lo secreto, nos ve que estamos con todas esas cosas. Entonces llegamos muy pesados y el Señor nos quiere livianos. Y dice el versículo 6 del Éxodo capítulo 3, que vamos siguiendo, ¿verdad?
Dice, y dijo, en este caso el Señor, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. A veces usted y yo sentimos miedo porque podemos no sentirnos dignos. ¿Por qué? Porque cargamos pecado, porque hemos pecado muchas veces. El Señor nos ha perdonado, pero a veces el perdón que el Señor nos ha dado, ese perdón no lo aceptamos nosotros. Pensamos que Dios lo acepta, pero nosotros no lo aceptamos. Entonces seguimos cargando con ese pecado. Y el Señor ya nos da la dignidad posible, pero nosotros nos sentimos que no somos dignos, que realmente no somos buenos ante sus ojos. Y no debe ser así, no debe ser así. Para el Señor, su misericordia es más grande que nuestro remordimiento. Para el Señor, su misericordia es más grande que nuestra culpabilidad. En el Señor, su misericordia es más grande que todas nuestras faltas. Porque Él es un Dios todopoderoso. Él todo lo puede. Él tiene esa posibilidad de perdonarlo todo y lo hizo. Lo hizo cuando Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Nos perdonó. Fue la sangre de su Hijo la que corrió por usted y por mí. No fue cualquier cosa. No fue que fue a pagar 10,000 colones y dijo, está perdonada la deuda. No. Su Hijo lo hizo hombre para morir por nosotros. Él convirtió esa zarza ardiente del tiempo de Moisés en un sacrificio vivo. Es decir, Jesús nos redimió con su sangre. Y voy con el versículo 8 de Mateo 8. Estamos viendo el Éxodo 3, pero quiero meter el Mateo 8, versículo 8. Dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di una palabra y mi criado sanará. Amados, debemos convencernos de que Dios nos llama de manera inexplicable para hacer cosas inexplicables, para romper nuestras cadenas, para liberar, para sanar, para decir hasta acá. Moisés tenía muchas dudas. ¿Por qué? Porque había sido estudioso de todo el tema egipcio. Pero Moisés de Dios no sabía. Moisés de Dios no sabía. Y muchos en ese momento no sabían de Dios. Casi que el nombre de Dios era impronunciable. Le temían a Dios. Y Moisés tenía muchas dudas, pero el Señor llega y le da una palabra que en ese momento yo, leyendo esta cita bíblica, yo decía, qué tremendo, porque ante los ojos de Moisés, en esa montaña, ante sus oídos, el Señor le dijo lo que vendría a pasar más adelante. Y dice en el versículo 19 del Éxodo 3, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. ¡Qué tremendo! El Señor le dijo a Moisés lo que iba a pasar. El Señor no le puso a Moisés las plagas al llegar al faraón, no. Le dijo que iba a herir Egipto con sus maravillas. El Señor le dijo a Moisés lo que iba a hacer, de que no iba a ser fácil, que iba a provocar en el pueblo egipcio una reacción hacia su pueblo. Esto es tremendo. Así que Dios está diciendo que va a herir a nuestro enemigo y que dará a aquellos que no creen en nosotros gracia
para comprender, darnos valor de nuestra salida de los problemas de la crisis matrimonial y de vicios. Y le estoy diciendo que si usted cree que ha tenido un encuentro con el Señor y usted tiene miedo de lo que reaccionen las personas a su alrededor, el Señor va a dar la gracia para que ellos vean que ha sido el Dios, que ha sido el Señor, que ha sido el Rey de Reyes, el que le ha ayudado. Su testimonio va a hacer que las cosas cambien para la perspectiva. El testimonio de la zarza ardiendo cambió la perspectiva de Moisés. Usted sea esa zarza ardiendo para que usted cambie la perspectiva a través de su testimonio en otras personas. Dios nos saca, pero debemos mantenernos en el camino guiado, no volvernos a poner las sandalias. Esas sandalias que nos quitamos un día, o que hoy en esta noche nos vamos a quitar, no volvernoslas a poner, dejarlas en el camino. No las necesitamos. Yo lo quiero invitar a reconocer en esta noche que Jesús es su Señor, su Salvador, así como yo lo tengo bien reconocido, pero en esta noche usted y yo lo vamos a hacer nuevamente y vamos a tomar nuestras sandalias, nos las vamos a quitar, nos vamos a despojar de todo aquello que nos prejuicia, de toda aquella preocupación, y vamos a entregar cuerpo, alma y corazón a nuestro Señor. Señor Jesús, repita conmigo, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, te entrego todo, Señor. Me quedo con nada, porque tu gracia me basta. Reconozco que he fallado, te pido perdón y te pido que me tomes en cuenta entre tus elegidos, Señor. Que en el momento en que tu gloria venga, en el fin de los tiempos, yo pueda estar ahí, gozándome, viendo la zarza arder nuevamente, reconciliado contigo, Señor, plenamente y eternamente. Gracias, Señor, porque tu misericordia me ha alcanzado y la siento en mi vida. Amados, este era el mensaje para esta noche. Les doy la bendición, un saludo a nuestros pastores que están en sus casas y bueno, nos vemos Dios mediante el próximo domingo a las 9 de la mañana. Estamos con ustedes nuevamente a través de esta señal de Facebook. Les amamos, les mandamos un abrazo y nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga y les sostenga.